Bien, en este segundo bloque tenemos algo que realmente a mí me llamó la atención y que tiene que ver, a vos que te gusta el cine, Ana, supongo que habrás visto más de una vez Titanic. Sí, 2 veces. Bien, bien. ¿Sabés que a pocos días del reestreno de Titanic, por su 25º aniversario, James Cameron, el director... 25 años, ¿no? Hace... 25º aniversario. Sí, perdón, no lo había escuchado. Perdón, tienes razón que lo dijo. James Cameron se pronunció en torno a uno de los misterios que divide a los fans de la película. Ustedes habrán escuchado más de una vez que a veces se ensorna en broma, otras veces tratando de analizarlo, reflexionarlo. Muchas veces la gente en las redes sociales o aún antes de que las redes existieran como ahora, se ponían a pensar qué hubiera pasado si Jack se subía a la famosa tabla, que en realidad era una puerta, y si eso hubiera permitido que él sobreviva, ¿sí?, en esa tragedia que se manifestó en forma tan maravillosa en la película. Y por primera vez, insisto, ante este 25 aniversario, Cameron reconoció lo que el público llevaba reclamando en el final de la película, que es uno de los momentos de mayor dramatismo, ¿no?, de Titanic. Recordemos que ha sido una de las películas más premiadas, con Oscar, si mal no recuerdo, ha tenido 11, 12 Oscar. Una película que a mí particularmente me gustó mucho cómo estuvo realizada, ¿sí? Una historia de amor, pero con muchos condimentos. Claro, una historia de amor de época, además, ¿no? De época, exacto. El final con Jack hundiéndose en las aguas gélidas del Océano Atlántico mientras Rose se salvaba su vida a la tabla es uno de los más discutidos en la historia del cine, y desde aquel estreno miles de personas dijeron, ¿por qué DiCaprio, no, que era el protagonista a través de su personaje Jack, no se subió a la tabla para salvarse, ¿no? Claro, hasta ahora el director... Nos preguntamos al final, ¿por qué lo tuvieron que matar? Claro, porque era tan simpático, tan agradable en su personaje, DiCaprio. Y muchas veces se había dicho que era imposible que los dos protagonistas se salvaran, porque el peso de Jack habría hecho que ambos se hundieran. Escucha esto. Sin embargo, con motivo de la celebración del 25 aniversario, Cameron hizo algo distinto por primera vez y llevó a cabo un riguroso estudio científico que contradice su pesimista versión inicial. El cineasta preparó un experimento con dobles del mismo peso y envergadura que tenían DiCaprio y Kate Winslet, que era la protagonista femenina por aquel entonces, ¿no? En el primer test, en la primera prueba, los dos personajes se subieron por completo a la tabla y la tabla se hundió. Pero después hicieron una segunda prueba y les pidió que tan solo subieran a la tabla la parte superior de sus cuerpos, que es donde se encuentran los órganos vitales. Al mantener el peso de las piernas en el agua, las posibilidades de supervivencia se incrementaron. Fuera del agua, los violentos temblores de su cuerpo le eran de ayuda, manteniéndolo y podría haber aguantado bastante tiempo más con vida el personaje de Jack hasta que por lo menos sea rescatado. Sin embargo, en esta prueba también se añade el componente del cansancio. Recordemos que los personajes de Jack y Rose vivían momentos de gran estrés y cansancio físico antes de llegar a la trágica situación en la tabla. Es probable que no hubieran tenido la resistencia de los dobles que Cameron utilizó para hacer este documental y esta prueba. Entonces hizo un tercer test. Bueno, yo escuché el definitivo. Contame, déjame decirte el definitivo. No, te iba a hacer una acotación, que los dobles que se usaron ahora son los mismos que hicieron los dobles la película hace 25 años. Estaban diciendo el otro día, lo escuché en un programa, decían, pero son mucho más grandes, son mucho más grandes, pero mantienen el mismo peso y el mismo... Eso no lo sabía, sí, que eran las mismas personas. Así decían ahí en el programa, no sé si... Estaban hablando del documental y estaban basados en un informe que tenían delante de ellos. Bien, supongamos que hayan sido entonces los mismos.
En el tercer test o la tercera prueba les pidió a los dobles realizar todas las actividades extenuantes de la película y a la vez añadió un elemento extra que es el del chaleco salvavidas que tenía Rose y que no tenía Jack. Entonces el resultado final despejó todas las dudas. En ese momento Jack, con el chaleco salvavidas, se estabilizó y llegamos a una situación, dijo Cameron, en la que si lo hubiéramos hecho, Jack podría haber aguantado algunas horas más hasta que llegara el bote salvavidas y finalmente fuera rescatado. Es decir, que podría haber sobrevivido, pero en realidad hay muchas variables. Claro. Creo que el personaje de Jack, de alguna manera en la película, en la ficción, habrá pensado, no voy a hacer nada que la ponga en peligro a Rose, y en realidad esto respondía a la personalidad de Jack, ese personaje querible de la película. Así que bueno, quería comentar este tema porque es una noticia, no sé, es insólita. Recordemos que el Titanic se hundió, ¿te acordás que llevaba un iceberg por delante? Exacto. O sea, las aguas del Atlántico en esa parte eran extremadamente frías. Sí. Y bueno, lo que decían en este informe también es que suponte que él hubiera logrado subir una parte de su cuerpo y mantenerse a esperar el barco, pero seguramente le hubieran tenido que cortar las piernas, si hubiera sido real. ¿Por qué? Porque se hubiera congelado la mitad de su cuerpo. Claro, yo pensaba recién en eso. Si hubieran subido los dos a la tabla, probablemente el peso hubiera hecho que la tabla quede sumergida. De tal manera que entonces parte del cuerpo de ambos, o los hubieran encontrado muertos y congelados, porque el frío tardaron en llegar a rescatarlos, o parte de su cuerpo igual se hubiera entumecido por el frío de las aguas heladas. O sea, también hubieran sufrido grandes sufrimientos su cuerpo, ¿no? Sí, o sea que no hay una respuesta definitiva en definitiva. Claro, ellos más creen allá de que la en prueba. realidad, claro, si hubiera sido cierta la historia, en general la realidad es que uno de los dos se hubiera salvado. Sí, solo uno de los dos. Sí, me resultó interesante que Cameron por primera vez toca este tema que estuvo rondando la cabeza de los fans desde hace 25 años, y el hecho de que ya haya salido a decirlo y que haya habido un documental con esta investigación me parece importante. Sí, es real.